también de su tesis de maestría, en el cual recomendamos la lectura y también que lo disfruten, porque la verdad la experiencia no solo de la formación, sino en el trabajo de campo es muy enriquecedora. Para quienes tuvimos la experiencia de tenerlo como docente, la verdad es no solamente la formación actualmente en la academia, sino también la experiencia en el campo, lo que enriquece la formación en territorio para quienes fuimos estudiantes de la carrera. La verdad se nota muchísimo cuando un docente no solamente ejerce en la academia, sino también en el territorio, lo cual nos nutre a quienes tuvimos el placer de tenerlo como docente en distintas cátedras y poder escucharlo. Así que hoy van a tener la experiencia todos acá y también que nos están viendo en vivo. Así que disfruten esta exposición y bueno, sin más para ahorrar mucho tiempo, le doy la palabra a Alejandro. Bueno, gracias Lu. Voy a agregar en mi carácter de copresentador y prologuista, agradecer a la decana de la facultad, la Magister Norma Peralta, a la vicedecana Soledades y a la secretaria de investigación Florencia Incaurat por estar presentes en este momento. Bueno, por un lado, a mí me tocó la tarea de prologar el trabajo de Dante, pero también la tarea de dirigir su tesis de maestría, lo mismo que su tesis de grado, lo mismo que lo que venimos haciendo creo en los últimos. Como una especie de martirio. Sí, no, como que hace muchos años que trabajamos juntos y un poco también recoge trabajos previos, casi diría trabajos del 2009, en los cuales por algún motivo uno cree que, y esto supongo que también es lo que Dante recoge en uno de los agradecimientos del libro, yo supongo que la tarea del intelectual siempre es cuestionar todo. Quizás a diferencia de la tarea de un político o de otras tareas, el intelectual tiene que cuestionar. Digo, la idea de un mundo perfecto no puede ser la idea que tiene un intelectual. Hay una frase que suelo decir que es un intelectual satisfecho es un burócrata desencantado. Y bueno, por suerte nos toca la tarea de ser intelectuales y un poco este libro es un objeto del trabajo intelectual de mi amigo. Pero también es un objeto que resulta de los diálogos que solemos tener, no siempre en buenos términos, hay que decirlo, pero casi en la confianza de lo que suele ser casi una hermandad, no sé cómo llamarlo, pero que claramente trasciende la actividad intelectual que nos une siempre. Lo cierto es que lo interesante del libro es cuestionar la idea de que la educación, por un lado cuestionar dos cosas. Cuestionar una política social que suele llegar con la idea del trabajo y con la idea de los ingresos como ejes principales de su discurso, pero también de su propio programa de política. Y en algún punto creo que es porque la política social o la protección social es heredera del fordismo o es heredera de un tipo de capitalismo de todo el siglo XX. Y en ese sentido hay sectores que quedan ocultos de la política social. Probablemente este texto se referencia a esos sectores ocultos. Que en algún punto son sectores que uno podría ver, y más allá de los discursos, como víctimas del sistema, pero al mismo tiempo también victimarios. ¿Por qué? Y porque nadie puede pensar que un adolescente o un joven delinque como acto deliberado de la voluntad. Y si suponemos que no delinque como un acto deliberado, es bastante difícil hablar de un delito penal juvenil. Digo, porque el delito implica un acto atípico, antijurídico, culpable. Digo, la idea de culpabilidad es básicamente la esencia del delito. Más allá de que por ahí la tesis principal, lo que no se dice es que todo sistema de derechos es un sistema de justicia normalizado, que es algo que también aparece últimamente como idea principal en nosotros. Lo que termina sucediendo es que, casualmente, en esos espacios donde, como por ejemplo vemos en el caso del delito juvenil, la política social casi llega pero a desgana. O sea, no llega ni con un proyecto ni con la voluntad de cambiar nada. Y en ese punto, por ahí la educación, sobre todo porque se le termina dando casi un valor
casi uno se me tienta a hablar del fetichismo del sistema educativo, el fetichismo de la educación, como si fuese la única variable que serviría para explicar todas las demás variables. La realidad es que, independientemente que la educación termina beneficiando siempre al más tiempo, cuando uno piensa en personas que viven, que su experiencia ha sido más bien la experiencia de la exclusión, o sea, por experiencia de la exclusión es, uno podría pensar incluso sus propias vidas como un ejemplo de la barbarie. Entonces, mientras tenemos un discurso académico que se centra en el derecho a la educación, derecho que por lo tanto no vamos, por supuesto no estamos cuestionando, pero sí, en todo caso aclarando que no alcanza. O sea, claramente una política social, en el caso de adolescentes, vamos a decir que infringen las regulaciones normativas, queda claro que la educación no alcanza como política social, sobre todo como política social que se pretende inclusiva, en algún sentido. Y digo en algún sentido porque también habría que debatir qué entendemos por inclusión hoy. Insisto, la idea de inclusión y siempre permanente, lo que va a volver, o por lo menos lo que uno tiende a pensar es que con la idea de inclusión terminamos normalizando, ¿no?, las exclusiones y en algún punto generando nuevos dispositivos para poder hacer un buen uso político. Y en ese punto me parece que el libro deja claro eso, que no alcanza con la educación y por más que discursivamente sea un poco el centro de la mayor parte de los debates, la educación es una de las variables, pero no es la única ni mucho menos la principal. En el caso de intentar, o por lo menos tratar de que el discurso pase a algún tipo de programa. No me quiero extender demasiado, voy a dejar que Dante nos cuente un poco la aventura del libro. Y bueno, yo, bueno, gracias. Bueno, buenas noches, tardes, no sé qué ya. Gracias por venir, por tomarse el tiempo gracias a las autoridades de la facultad que se acercaron. Gracias muy especialmente a UDEM, a la editorial, que en primer lugar ha tenido muchísima paciencia en un proceso que quizás quienes estamos acostumbrados a manejarnos con revistas académicas, con tesis y demás, de pronto hay un código que cambia, que es distinto, así que bueno, muchas gracias por la paciencia que han tenido. Además, muchas de estas cosas fueron gestadas en contexto de pandemia, eso agregó algunas dificultades adicionales. Y a estas convocatorias que hace la editorial, ¿no?, y que permiten que trabajos de investigación que iban a quedar como una defensa más de una tesis pase a ser un libro y que estos libros puedan servir como insumo para la formación de grado, para la formación de posgrado. Me parece que esto es parte de esas políticas interesantes y relevantes que hay que fortalecer desde nuestras unidades académicas, de la universidad en su conjunto. Eso en primer lugar. Segundo, el género de presentación de libros es siempre un género extraño porque básicamente es una invitación a leer, o la que hacemos siempre. Y vamos a comentar algunos elementos del libro como para en una de esas entusiasmamos, en una de esas discutimos algunos temas, que es un poco la idea de hoy. Sí me parece importante comentar el contexto en el que surge este libro. Algo adelantaba Lucina recién, un poco el contexto de nuestro grupo y demás. Me gustaría contar algunas de las búsquedas que tiene en su interior el libro. Hay, si se quiere, dos grandes núcleos de temas. Ana Arias fue quien integró el comité evaluador del libro y en su momento dijo, bueno, acá hay dos libros, ¿no? Y un poco creo que tiene que ver con esto que les voy a comentar. Hay dos búsquedas bien marcadas en este libro. Una de ellas tiene que ver con un tema que Alejandro les estuvo contando, que es la cuestión que venimos pensando desde el grupo de investigación, que tiene que ver con pensar la protección social en Argentina y en la región. Específicamente pensar dentro de las políticas sociales la cuestión del capital humano, ahora nos vamos a meter un poco en ese tema. Y por otra parte, un elemento que para mí es absolutamente relevante, que tiene que ver con un área de intervención como trabajador social, que es el área de trabajar en un centro
para jóvenes que han cometido delitos, es decir, una institución cerrada. Y de algún modo la tesis en su momento, la investigación que llevé adelante y posteriormente este libro, intentó reunir, intentó encontrar estas dos búsquedas, la intervención profesional por un lado y las búsquedas de la investigación por el otro. Hay de algún modo un eje rector de todo esto que tiene que ver con esto que Mario Heller decía hace mucho tiempo, que era de algún modo la obligación que tenemos los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales de ser intelectuales anfibios, decía él, luego jugando con la categoría de Gramsci, pero yendo a un elemento que es clave, que es esto de poder transitar por distintos espacios académicos por un lado, pero institucionales y de intervención por el otro. Por ese lado está la búsqueda y veremos si salió, pero esta es una de las inquietudes centrales. Naturalmente voy a usar todo el tiempo la primera persona del plural porque se trata de una indagación de tipo colectivo. Esto lo llevamos adelante entre un conjunto de compañeros y de compañeras que venimos pensando, venimos discutiendo este tema. De algún modo el germen de la investigación está en un artículo del 2009, si no me equivoco, que produjo Alejandro, eso abrió algunos debates, discusiones y nos trajo hasta este lugar. El libro o la investigación se propuso pensar específicamente las políticas sociales que se ejecutan en contexto de encierro, que tienen como principio ordenador el capital humano. Ahí aparecen estos elementos vinculados a capacitación, a formación profesional y demás. Y bueno, que se desarrollan en estos contextos, ¿no? En contextos de encierro para jóvenes que han cometido delitos, o bien que tienen imputados delitos. Este es un elemento también importante, no vamos a ahondar demasiado, pero el tratamiento que hacen las instituciones totales en cuanto a cómo se plantea el abordaje suele no tener diferenciación entre quienes efectivamente tienen comprobado un delito y entre quienes lo tienen imputado. Esto es una cuestión relevante para tener en cuenta también la cuestión del principio de inocencia y demás, que todos y todas lo tenemos o lo deberíamos tener. Entonces, me gustaría empezar hablando de políticas sociales, que como les decía es el tema que nos organiza la mirada sobre estos asuntos. Pensar la cuestión de las políticas sociales como una mediación entre política y economía. Esto nos parece importante para arribar de algún modo a de qué modo ha funcionado el esquema de protección social en Argentina. Hay algo que venimos viendo desde el grupo, que nuestro actual modelo de protección social responde a relaciones de trabajo y a relaciones sociales que ya no existen, ¿no? Entonces, es importante poder ver cómo conviven distintos modos de asegurar los riesgos sociales dentro de nuestro país, sea a través del trabajo formal, que ha sido de algún modo el eje con el cual se ha estructurado la protección social en nuestro país. Pero luego de la época de la reforma, fundamentalmente, luego de la comentada por todos y todas, ¿no?, década de los 90, que permanentemente volvemos para pensarle, para ver qué es lo que pasó ahí. Si el saldo claro que nos quedó de ese periodo es la fractura de un mercado de trabajo que ya no existe del modo que se había pensado con estos seguros sociales que existían fundamentalmente para los trabajadores formales. Entonces, ese esquema de trabajadores formales convive, o de seguridad social, convive con otras dos áreas bien marcadas que tienen que ver con las políticas universales. En Argentina particularmente se trata de educación y se trata de salud como áreas que han resistido a los embates neoliberales. Esto es importante tenerlo en cuenta de este modo. Han resistido como pudieron, vamos a decirlo así, ¿no? Han resistido siendo desfinanciadas, siendo descentralizadas, han resistido de un modo precario, pero se mantiene lo principal de su funcionamiento y de su estructura. Y por último, que es lo que más nos va a interesar en este desarrollo, que son las políticas de carácter asistencial, y muy en particular nos va a interesar pensarlo
programas que van a surgir sobre finales de la década del 90 y sobre todo principios de siglo, que son los programas de transferencias condicionadas de ingresos. Ahora, cuando hablemos de capital humano, nos vamos a referir específicamente a este tema, pero básicamente son los programas que han intentado atender el fenómeno de la pobreza a través de dos vías, básicamente, o con dos manos, podemos decir. Una sería la de transferencias inmediatas de ingresos, y por otra parte, la activación o la dotación de capital humano, que este es de algún modo el eje que más nos preocupa. Antes de meternos en este punto, nos gustaría comentar algunas de las cuestiones de, bueno, cómo entender el capital humano. En el texto trajimos una categoría incómoda para quienes tenemos una mirada crítica de lo que han sido los procesos neoliberales en nuestras sociedades, porque básicamente la categoría de capital humano surge de la escuela neoclásica de economía, surge en la segunda mitad del siglo XX, y viene a plantear algo así como que las personas nos formamos, nos preparamos, tomamos un conjunto de herramientas para insertarnos en determinadas relaciones sociolaborales, ¿no? Y de algún modo esto en el plano teórico funciona y parece bastante lógico de este modo, pero las críticas posteriores, que sobre todo se llevaron adelante desde el marxismo, vienen a indicar que si bien la categoría de capital humano es un principio ordenador del mercado de trabajo, hay otros elementos que son mucho más decisivos que las eventuales competencias o habilidades que pueda contar un trabajador o una trabajadora. Y aparecen otros elementos, como ser el género, como es la raza, como es la edad, como son los territorios que se habitan, y que de algún modo nos vienen a decir que no importa tanto cuánto capital humano nos hemos dotado, hemos acumulado, sino que evidentemente intervienen otros factores, intervienen otros elementos. Y para graficar esta idea queríamos comentar algunos datos, si bien ahí compañeros me criticaban por no haber traído ninguna filipina ni nada de eso, ni diapositiva, pero bueno, vamos a decirlos así, como para que se entienda esta idea. Nuestra región ha experimentado un fenómeno que es el aumento de las credenciales educativas. En América Latina y en Argentina en particular, nuestras sociedades son sociedades más educadas y con más credenciales educativas. En la década del 70 solamente el 32% de la población llegaba a terminar la escuela secundaria, tenía los estudios de la secundaria terminado. Actualmente tenemos alrededor de un 65% de la población, sigue pareciendo poco, ¿no? 6,5 de cada 10 personas. Pero el otro indicador que yo quería tomar para que se vea un poco el argumento que estamos desarrollando es pensar que en la misma década que me estoy refiriendo, en la década del 70, el índice de pobreza estaba cercano al 8% y actualmente estamos cercanos al 36%. Por lo tanto, cuando correlacionamos pobreza y correlacionamos credenciales educativas, es decir, dotación de capital humano, no encontramos que haya lo que los estudios del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de Naciones Unidas, de la CEPAL, que de algún modo es como la institución más progresista de todas estas que venimos mencionando, todo esto no aparece. Aparece la idea de que cuanta mayor dotación de capital humano tenga un territorio, mayor va a ser su proceso de desarrollo. Esto impacta contra los datos, impacta contra estos índices que les acabo de mencionar. Y quería volver a la cuestión de las políticas sociales que dejé pendiente. Había mencionado los programas de transferencias condicionadas de ingresos, este invento del inicio de siglo, este invento que intenta de algún modo modificar estas situaciones de pobreza estructural, habíamos dicho con dos manos, ¿no? Con una atendiendo la situación acuciante de pobreza con transferencias monetarias y por el otro lado exigiendo condicionalidades, es decir, exigiendo que se lleven adelante una serie de conductas, una serie de prácticas sociales, específicamente la modalidad que adquieren las condicionalidades
con variaciones, pero la modalidad central ha sido el acceso a la educación, que hablaba Alejandro, y el acceso a la salud. En realidad digo acceso y estoy diciendo mal, sino que es la acreditación de que se está haciendo cada una de estas cosas. Es decir, aparece esto que Fernando Filgueira ha dicho como los pobres merecedores, ¿no? Aquellos sectores vulnerables que hacen todo lo que tienen que hacer para salir de la situación de pobreza estructural. Los informes de los organismos internacionales que mencionábamos permanentemente instan a los gobiernos a ampliar la dotación de capital humano para que los sectores postergados, los sectores más pobres, puedan efectivamente modificar estructuralmente la situación sin atender a cuáles son las condiciones sociales y estructurales de esa producción de pobreza. Por lo tanto, hay una primera aproximación que hacemos al tema, que es cada vez que aparece de manera explícita o implícita esta idea de capital humano en la formación de políticas sociales, lo que estamos viendo es una individualización de la cuestión social. Estamos viendo que se deposita en los sectores más vulnerables, en los sectores con mayores dificultades, se deposita el problema central de, bueno, ¿por qué no cambia estructuralmente esa situación? Y por otra parte, quería aportar una discusión acerca de esta idea de igualdad de oportunidades que muchas veces recorre los discursos bien intencionados en torno a estos temas. Hay un libro que vamos a recomendar también, que no es este, que no es este, y que no es de Oudin, que es de François Douet y discute el mito de la igualdad de oportunidades. Básicamente Douet en ese libro nos va a decir que la idea de igualdad de oportunidades es, o nos plantea un modelo de sociedad profundamente meritócrata, profundamente vinculado a garantizar condiciones de largada de los sectores, como si tal cosa fuera posible, pero bueno, supongamos por un ratito que se garantizan esas condiciones de largada. Por lo tanto, una vez que haya desigualdades, dice Douet, serán desigualdades justas, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir Douet es, se reemplaza la pareja histórica que planteaba el marxismo, que era pensar entre opresores y oprimidos, se reemplaza por la idea de vencedores y vencidos, ¿no? Es decir, que aquellos que padecen la desigualdad la merecerán, ¿no? Entonces, la idea de la igualdad de oportunidades es una idea que permanentemente en estos foros tenemos que poder estar discutiendo, porque básicamente tenemos que hacernos la pregunta acerca de, bueno, en torno a qué modelo societal estamos adscribiendo, en torno a qué acuerdos sociales somos capaces de convivir. Si va a ser efectivamente un modelo que aspira a desigualdades justas o va a ser un modelo que aspira a construir una igualdad de accesos a posiciones sociales que son garantizadas, ¿no? Esta idea de posiciones me parece que es decisiva para pensar no tanto en términos de competencia, sino en términos de qué lugares somos capaces de ocupar. En tercer lugar, o en cuarto, no sé, bueno, vamos. Tercero. En tercer lugar, les quería comentar un poco acerca del trabajo con jóvenes en contexto de encierro. Mencionar brevemente que bueno, nuestro sistema de atención, vamos a llamarlo así, hay quienes hablan de tratamiento, hay quienes hablan de abordaje, esto también es un territorio de disputa. El sistema en su conjunto se ha modificado en Argentina, se ha desarrollado cambios normativos que nos vienen a plantear un pasaje de esto que venimos llamando la ley Agote o la doctrina del patronato, hacia una nueva doctrina que nos viene a hablar de promoción y protección de derechos de niñas y adolescentes. Ya solo para decirlo hay que tomar un montón de aire, y eso ya parece un problema en sí mismo. Pero mucho más importante que esto, lo central es
pensar de qué modo se ha transformado el sistema. Y en torno, vuelvo a esto, ¿a qué acuerdos? El sistema ciertamente se modificó y cambió cosas de manera estructural y de manera relevante. Yo quiero destacar el aspecto que me parece de mayor relevancia, que es comenzar a dividir, cosa que no pasaba previamente, las causas penales y las causas asistenciales. Esto ciertamente es un logro de la nueva doctrina de promoción y protección de derechos. Es decir, que existan mayor garantías nos permite un sistema de mayor equidad, de mayor contundencia a la hora de abordar estas problemáticas. Asimismo, creo que el reverso de todo esto es la continuidad de un conjunto de prácticas llamándolas de otro modo. Y esto ciertamente es problemático porque si algo ha pasado es que el conjunto de intervenciones que se desarrollan en el sistema se ha plagado de eufemismos, se ha plagado de nombres que dicen algo y en realidad está pasando otra cosa. Hay una gran tesis de doctorado de Ana Laura López, pero primero le dan el mío, después ven el otro. Claro, ¿qué es esto? Una gran tesis de doctorado de Ana Laura López que habla de la idea de sobreenunciación de derechos, ¿no? Esta idea de que, bueno, ha crecido la cantidad de derechos que en teoría o en apariencia tienen niñas y adolescentes. Y también han crecido los espacios institucionales donde operacionalizar esto. Pero también tenemos un conjunto de prácticas que siguen siendo absolutamente deficitarias en cuanto a la capacidad de ciertamente garantizar una protección para estas niñas y estos adolescentes. De algún modo siempre partimos de la idea de que cuando aparece la institución de encierro es que han fracasado otras instancias. Esto es como un lugar que solemos repetir, quienes son parte del sistema. Y aparece la institución penal con la fuerza que tienen las instituciones totales, con la fuerza que tienen las instituciones de encierro, básicamente generando un proceso de disciplinamiento de amplios sectores, básicamente generando también que los jóvenes de nuestras instituciones actúen la norma. Esto es algo que vemos frecuentemente y que hemos detectado en cómo se veía la cuestión educativa. Ahora vamos a ir a este tema. La institución, a los jóvenes que toma, y esto es clave para pensar lo que le pasa a un joven de 16, 17, 18 años, o a veces menos cuando hay medidas de seguridad, es un permanente proceso de inspección y de evaluación. Esto, cuando lo mencionamos de este modo, creo que hay que poner algunos que otros datos como para saber. Un joven que ingresa al sistema recibe aproximadamente 7, 8, 9, a veces más, entrevistas y evaluaciones de distintos efectores del sistema. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros y de nosotras haga este análisis de, bueno, ¿qué nos pasaría, ¿no? Frente a, bueno, en 10 días nos ven un montón de adultos de clase media y sobre todo con un montón de poder a la hora de hablar con nosotros, ¿no? ¿A qué me refiero? Está la libertad del juego. Es esto lo que le pasa a un joven que está en una audiencia, que recibe una evaluación de los equipos técnicos, que es llevado porque bueno, siempre hay que chequear que haya consumos problemáticos, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber una evaluación en torno a los consumos problemáticos y así una serie de lugares comunes que permanentemente se repiten independientemente de las subjetividades, independientemente de las historias. Ahora, hay algo que no es independiente, que es la extracción social de los jóvenes que son parte de nuestras instituciones. Se trata de, y esto es algo que ahí ponemos en la investigación, se trata de jóvenes que son
producto de esta fractura del mercado de trabajo que hablábamos. Es decir, de jóvenes cuyos padres, madres, abuelos, los arreglos familiares también son heterogéneos, provienen del trabajo informal, provienen del trabajo precario, provienen de la permanente inseguridad en el vínculo laboral, ¿no? Me parece que el juego con la inseguridad, ahí lo ponemos en el libro y es algo significativo. Básicamente, cuando se piensa en los jóvenes, se piensa centralmente en la cuestión de la inseguridad, y la inseguridad pensada en términos de el cuidado de la propiedad privada, de los estratos medios, medios altos y altos. Pero no tanto de la inseguridad territorial, no tanto de la arbitrariedad que ciertamente sucede de parte de las fuerzas de seguridad de los territorios, de parte de, bueno, cómo garantizar el acceso cotidiano a necesidades básicas elementales. Todas estas fracturas son un poco las que pretendemos plantear en el libro. Otra fractura interesante que me parece que también quiero señalar es que la gran mayoría de los jóvenes que son parte de nuestro estudio ya habían llevado adelante actividades laborales antes de haber sido detenidos. Es decir, el trabajo aparece como un elemento. Y menciono la cuestión del trabajo porque se suele utilizar esta categoría como un principio moralizante, como un principio de, bueno, en realidad en lugar de robar tenía o que estar en la escuela o que estar llevando adelante algún tipo de trabajo. Lo que hemos detectado es que conviven todas estas actividades. Convive la escuela, convive el trabajo y aparece el delito y naturalmente el delito como organizador le termina ganando a las otras dos instituciones. Esto es evidente porque son instituciones sumamente frágiles estas que estoy contando. Estas formas de inserción en el trabajo y estas formas de inserción en lo que Gabriel Kessler llama esta educación de baja intensidad que en general recorre las trayectorias de estos jóvenes. Nos parecía importante interrogar acerca del valor que le encontraban a los talleres, a la formación profesional que ciertamente se lleva adelante en contexto de encierro. Acá vengo con las de cal, quiero poner al menos una de arena de lo que pasa dentro de las instituciones. Los talleres, la escuela, las instancias de formación profesional terminan siendo un organizador de la cotidianidad dentro de las instituciones de encierro. De hecho, en nuestro libro pusimos alcances y límites, porque no creemos que todos sean límites. Ciertamente, ustedes verán, nuestra posición está más vinculada sobre los límites de estas categorías, pero también encontramos que hay aspectos que son indispensables de estas instancias de formación. Y los jóvenes que fueron consultados a lo largo de la investigación, básicamente no nos hablaban de lo esperable que podía ser, bueno, estoy haciendo un taller para conseguir eventualmente un trabajo o algo de ese tipo, sino que el tema clave era pasar el tiempo en la institución. El día en una institución de encierro es un día más largo que el que han tenido ustedes hoy y tuvieron el agrado de venir acá, sino que es un día que tiene pocas cosas. Es un día que cuesta llevar adelante. Y entonces el taller aparecía como una manera de gestionar el tiempo de encierro. Y esto nos pareció una cuestión importante, como también nos pareció importante la valorización que se hizo de qué modo las producciones que hacen en los talleres conectan con el afuera, como si estos objetos comenzaran a aparecer en las casas de las familias, empezaran a aparecer en las casas de los amigos, tuvieran una importancia que es ligar con aspectos del afuera que de algún modo son un motor vital mucho más importante que de algún modo tétrico que es una institución de encierro. Quienes conozcan alguna institución de este tipo saben muy bien a lo que me refiero, pero no son lugares de cuidado, a eso me refiero. No son lugares
agradables, son lugares impersonales, ¿no? Son lugares en los cuales transitan cuerpos sin nombre, ¿no? Esto es algo, es algo que de algún modo se repite, independientemente nuestro estudio se abocó en Mar del Plata, pero es algo que se repite en la provincia de Buenos Aires, se repite en otras instituciones y demás. Perdón, porque en algún punto son cuerpos en proceso, sobre todo en el caso de las juventudes. Entonces, incluso su vida, como lo dijiste, trasciende el proceso, porque no es que están condenados, mucho menos. Muchos de ellos no tienen imputación. Muchos de ellos solamente estaban imputados y así se mantienen durante. Claro. Y esto de estar en proceso pasa mucho en la institución, en este tipo de instituciones, ¿no? En proceso de encontrar un referente familiar, ¿no? Y aparece la idea de válido, ¿no? ¿Qué es que sea válido? Es que tiene trabajo, que paga los impuestos, que corta el pasto, bueno, esto aparece y aparece muchísimo, ¿no? Aparece la obligatoriedad de formarse, ¿no? Porque bueno, hay que formarse, hay que ser un buen ciudadano. Aparece de nuevo, ¿no? La cuestión de hacer algún tipo de tratamiento, y el tratamiento es un tratamiento psicológico, ¿no? Porque bueno, hay cosas que arreglar, hubo un delito, hay cosas que arreglar, ¿no? Todo esto es la batería de intervenciones que se desarrollan desde el sistema en su conjunto. Un poco para cerrar, quería como mencionar algunas propuestas, algunas cuestiones que pensábamos a lo largo del libro podían funcionar como disparadores para replantear la política social para en torno al capital humano en general y para este sector en particular. Pensando la primera parte de la intervención en torno a la cuestión del capital humano, resulta indispensable distinguir las modalidades de intervención del Estado. Esto es operacionalizar políticas sociales que tengan como elemento central las credenciales educativas, posiblemente sea central, siempre y cuando estas estén reconectadas con otros espacios de inserción. Es decir, me formo para llevar adelante una actividad en un lugar específico, porque si no es formación en el vacío, ¿no? Esta es una primera cosa. Segundo, para la cuestión central, que es cómo atender a este 36% de pobreza del que estábamos hablando, evidentemente es indispensable, alguien no está muy de acuerdo con esto, que haya alguna forma de renta básica o de ingreso universal. Esto parece clave como elemento para atender estas situaciones de pobreza estructural que no permiten dilaciones, que no permiten poder pensar en el tiempo, bueno, me voy a preparar para el año que viene, hago tal cosa, ¿no? Ahí la cuestión de la temporalidad es decisiva para pensar estas cosas. Entonces, de algún modo pensar en términos de red, ¿no? Y pienso la idea de red para esto que dije recién, para esto de cómo conectar capacitación con trabajo, ¿no? Y pienso la cuestión de la red para replantear las intervenciones del sistema de promoción y protección de derechos. Quienes somos efectores del sistema estamos escasamente conectados. Estas dos áreas que mencionaba al principio, asistencial y penal, apenas se tocan en su funcionamiento. Apenas tienen interacciones a la hora de funcionar. A veces pasa, ¿sí? Un poco por azar, un poco por indicación, un poco cuando algún juez lo dice. Entonces, esto es clave para el sistema de niñeces. Esto es necesario para que cada uno de los actores pueda tener en cuenta qué pasó antes, ¿no? En las instituciones del cierre nos llega una hoja en blanco, nos llega quien fue captado por un patrullero. Y ese chico digo ese chico porque en Mar del Plata no hay instituciones para mujeres, acá hay un sesgo de género que yo no analizo en el libro, pero bueno, la provincia de Buenos Aires tiene un solo centro para detención de
de mujeres, por tanto, una mujer que comete un delito en Mar del Plata sería trasladada a, no sé cuánto queda, pero más de 400 kilómetros seguro. Entonces, ahí hay otro punto. Otro aspecto que creo clave es volver a discutir todos estos eufemismos de los que hablábamos hace un rato, ¿no? Volver a pensar de qué manera es que estamos llamando a nuestras intervenciones, a nuestros procesos, a esto que mencionamos en clave de derechos, y hay que ver qué tantos derechos garantiza o qué cosas creo que garantiza, sino acaso tranquilizar las buenas conciencias. Entonces, ahí algo que planteábamos tiene que ver con volver a discutir esta idea de los centros de recepción como cárceles con rostro humano, ¿no? Dicho de este modo, un centro de recepción no suena tan terrible como una cárcel, como una unidad penal, ¿no? Una aproximación que hacíamos al tema es que hay algo en términos sociales de infamia, ¿no? O de infamante en esto de encerrar a los miembros más jóvenes de nuestras sociedades, ¿no? Creo que está la pregunta acerca de qué es lo que se hizo, qué es lo que hicimos como sociedad, qué conjunto de responsabilidades hay al respecto. Y por último, un tema que preocupa y mucho es la cuestión de la autarquía que tienen las instituciones de encierro. Cada institución de encierro maneja, y lo maneja de una manera feroz, el tema del secreto, de lo que pasa dentro de sus paredes, ¿no? Y maneja el secreto y maneja funcionamientos y códigos que se construyen a su interior. Por eso, estas producciones intentan ir en la línea de, bueno, humildemente, ¿no? de lo que supo decir Foucault cuando hablaba de la denuncia como un acto político relevante, ¿no? La denuncia como un elemento que, sin lugar a dudas, cuestiona esos espacios donde el poder se ejerce. Quería permitir, antes de terminar, una muy breve lectura de otro libro que vamos a recomendar, pero seguimos en la tarea. Tiene importancia, el autor es César González, Camilo Blajakis, conocerán de quién hablo, es relevante para quienes trabajamos en estos contextos, porque César González es un cineasta, es un escritor, es un poeta, y fue un joven que estuvo en una institución de estas que estoy comentando. Entonces, me parece que estas palabras tienen un valor adicional. No porque yo crea que el sujeto de enunciación de algún modo da más validez a un discurso, pero en este caso hay una serie de experiencias que lo validan, ¿no? El libro es el fetichismo de la marginalidad. Es un muy breve ensayo que va a leer un párrafo nada más, no se asusten, ya no había gente que se paraba y se iba, y es el conflicto eterno entre los unos y los otros. Y dice, la palabra educación no es un bien en sí mismo, y más aún si observamos que se trata de esa educación a la que estamos obligatoriamente relacionados, a la que hay que lamentar si se pierde y celebrar si se posee. Es una palabra que rebalsa de autoridad moral. Por eso resulta inevitable mencionarla como el relleno bendecido de todo repulgue discursivo. Es el eslogan político que certifica rasgos de bondad. Para cualquier problema, la solución es decir que hace falta educación. Los educados agradecen a quien los eduque. Los que educan se vanaglorian de su labor y se declaran imprescindibles. El solo balbucear de educación garantiza al sujeto estar bajo la luz del progresismo. Pero en los hechos, lo que tenemos como educación es una máquina multifacética y multipolar de reducción, subestimación, normalización y banalización de la potencia humana. Y esta desgracia puede agrandar su onda expansiva y sobre todo ser aún más difícil de descifrar cuando dicha educación desembarca en eso que suelen llamarse los contextos de vulnerabilidad social. Llámense villas, cárceles o similares instituciones de encierro. Bueno, gracias por... Mientras damos espacio a que vayan a comprar los libros que les publiqué.
alguna quiere hacer alguna intervención o pregunta. Quiero remarcar, sobre todo, una de las cosas que hiciste al último de esto, vuelvo a lo mismo, ¿no? De la formación del vacío. Creo que es re importante escuchar, y vuelvo a insistir, no solo a estudiantes de la carrera de Ramos en Mar del Plata, sino también para quienes somos graduados. Se nota que no solamente en el libro, sino en el discurso, desde la experiencia de trabajar en una institución, y que no solo es la academia, y donde podemos notar también no solamente el trabajo desde el discurso, desde la lectura, desde la recomendación de autores, sino de la experiencia profesional misma, que creo que eso nos enriquece no solamente a quien escribe, sino también a quienes escuchamos, y también podemos leerlo y escucharlo también. Es un placer, como siempre. Así que mientras capaz alguno piensa alguna pregunta, yo te quería preguntar sobre un concepto que habla en el libro, que es de la paradoja penal, de cómo intervienen en estas instituciones y cómo el Estado también, desde dispositivos, intervenciones hacia las juventudes. Capaz si querés brevemente compartir un poco las reflexiones de Tomás. Sí. Hay una parte donde hablábamos de la idea de paradoja penal, porque encontramos como una intervención, me acaban de hacer así. A ver, la paradoja penal tiene que ver con esta doble cara que tiene la intervención del Estado, ¿no? Una cara que puede plantear la idea de emancipación y otra cara que plantea ciertamente la idea de coerción, ¿no? Y la paradoja reside en el hecho de que en estos contextos de encierro es cuando el Estado se vuelve capaz de llevar adelante todos estos derechos que se había planteado previamente. Es decir, cuando no fueron los CPD, no fue el zonal, no fue la escuela, no fueron las instituciones de salud, un joven tiene que ser captado por la institución penal para acceder a un calendario de vacunación, para acceder al documento de identidad, para acceder a un programa social, para acceder a los derechos más elementales. Entonces, de algún modo la paradoja está en este lugar, que recién comentaba, ¿no? La batería de intervenciones es una batería sumamente fuerte, es una batería coercitiva, pero que de algún modo se lava la cara con todos estos derechos, y todos estos derechos efectivamente se sustancian en contextos de encierro. La paradoja que vemos es que, bueno, claramente todo esto tendría que haber sucedido antes, ¿no? Tendría que haber pasado en otros espacios y no en un ámbito en donde ya hay problemas sumamente serios, sumamente difíciles de resolver. Entonces, creo que estas dos caras de la intervención del Estado conviven en la institución de encierro y son un llamado de atención, este carácter paradojal de que los derechos efectivamente se lleven adelante en un contexto en donde se privó algo tan importante y tan sensible como la libertad, ¿no? Perder la libertad para acceder a todas estas cosas parece demasiado, ¿no? Y en eso va esta idea de paradoja. Sí, ¿alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer un comentario? Me llevó a espacios como enfermera que soy, y en donde me ha tocado muchas veces, como docente también, atender personas junto con estudiantes de enfermería en los hospitales públicos, en donde esto de transitar, digamos que es de alto impacto, porque yo lo siento como violencia de las instituciones, en donde la falta de la conexión con el afecto, que nos conecta con la humanidad, vos ver transitar todas estas personas que desgraciadamente llegan un alto porcentaje a la nada misma, en donde el valor de la vida y de la muerte se transforma en un desvalor. Y es terrible que ustedes como grupo de investigación hayan captado esta situación, y que me parece que es sumamente interesante que nuestros estudiantes puedan visibilizar, no solamente a través de la publicación, sino a través de los contenidos, porque
creo que es esto lo que nos ponen en un espacio en donde nos hace responsables de no solamente formalizar el conocimiento, porque la verdad que es muy valioso lo que han podido recabar y lo que hoy está puesta en valor en este tipo de publicación, sino que me parece que no tenemos que llegar a esa instancia en donde yo lo veo en el cotidiano. Y esto que dijiste vos, que vemos mujeres que vienen del penal, que el nivel de violencia es mucho, está hasta exponencialmente mucho más alto que en el del hombre. Eso también amerita indagar por qué se llega a esa situación. Y creo que tiene que ver un poco con esto que está en esta publicación. Así que lo voy a leer completo. Estábamos hablando con Soledad que lo íbamos a comprar para que nos lo firmaran, pero bueno, vamos a seguir leyendo porque nos pareció que es muy importante y me parecía que se los tenía que contar porque la verdad que los escuché con mucha atención. Este grupo de investigación igualmente han trabajado mucho y se ve en lo que han podido redactar y lo que hoy están contando. Así que bueno, me alegra mucho haber podido venir y haber escuchado este pedacito y bueno, decirles que sí lo voy a leer. Voy a terminar de leer. Pero bueno, muchas gracias. Después de leer los otros libros que recomendaba. Claro. Ahora se vuelve a hacer. Claro, un verano de lecturas intensas. Bueno, no, gracias por venir y por el aporte. Yo me quedo con dos cositas nada más, que la trajo la compañera. Digo que la importancia que tiene jerarquizar el conocimiento a partir de la intervención territorial, creo que eso nos interpela a quienes hoy tenemos la responsabilidad y el compromiso social de seguir socializando lo que hacemos o lo que transitamos en los territorios y que eso pueda ser conocimiento. Creo que eso es muy valorable aún de la palabra de quienes hoy se gradúan y valorizan las intervenciones. Espero que eso no se detenga en ninguno de nosotros o de nosotras quienes estamos hoy haciendo la universidad o quienes ocupamos cargos de gestión o quienes somos docentes, que no perdamos esa posibilidad de estar en contacto permanente con el territorio, con las políticas sociales, con las políticas públicas, que creo que es la única forma de conocerlas, de interpelarlas, de valorarlas, de cuestionarlas y de modificarlas también. Pero bueno, creo que su aporte ha sido valorable. Gracias por venir. Antes de que nos hagan de nuevo el gesto. Bueno, Renovamos el aplauso. en el, no sé.